Sí, las voy a empezar a subir al canal de YouTube porque el de stream he visto que no tenéis acceso. Entonces ya está, las voy subiendo luego al canal de YouTube. Y no sé por qué, cuando el otro día me bajé las clases, no era capaz de escucharlas en local, pero luego las subí a remoto y sí. No lo sé por qué. Entonces, misterios de la informática, como siempre. Bueno, a lo que íbamos. Vamos a considerar, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar el tema de procesos y subprocesos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que teníamos esto, comenzamos de cero, como si fuera de cero. Un proceso muy grande. ¿No estoy proyectando? Vale, perdón. Pues proyecto. Tenemos un proceso muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. El problema de un proceso muy grande es que son muchas líneas. Y muchas líneas, ponte tú a buscar dónde está el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es partir este problema gordo, 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 en procesos pequeños, pequeñitos. Si uno de ellos sigue siendo igualmente muy gordo, podemos partirlo en más pequeñitos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué va a ocurrir? ¿O quién va a sincronizar todo esto? El proceso grande, este que tengo en rojo, va a ir llamando en orden a los pequeñitos para hacer algo. ¿De acuerdo? Tiene que ir en orden. Es decir, esto lleva un orden. ¿Qué ocurre con esos procesos pequeños? Que deben ser lo suficientemente sencillos como para ser comprensibles de un vistazo. Reglas. A ver, en teoría no deben superar 20, 40 líneas. Yo os diría que hasta 80 o 100 está bien. ¿De acuerdo? 20 es la teoría, pero bueno, no sería muy lógico porque son procesos muy pequeños. En teoría, ya os digo, 20 líneas como máximo. Es lo que marca el estándar. Si os vais, no pasa nada. Más que nada porque yo también soy muy quisquilloso a la hora de definir todas las variables, poner su tipo, poner comentarios de qué es lo que hace cada una de las variables, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, fijaos, este proceso 9 es bastante gordo. ¿Qué ocurre? Pues tenemos que partirlos en procesos más pequeños. ¿De acuerdo? C, D y E. Bien, ¿qué va a ocurrir? Este 9 es un problema grande. ¿Qué tiene que hacer a su vez? Ser capaz de llamar a estos en orden C, D y E para completar el trabajo que tenía encomendado, que era muy gordo. Pues como era tan gordo, vamos a partirlo en trozos más pequeños. ¿En casa me escucháis? Sí, sí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Vale. Bien, estos procesos deben ser entonces compresibles, ¿de acuerdo? Vale. Y tener, pues, la idea eso, que sean capaces de ser, cuando lo vemos de un vistazo, junto con la documentación, que podamos entender qué hacen. Ahora, estos procesos. Tenemos dos tipos de procesos que podemos hacer, que son, por un lado, los procedimientos y, por otro lado, las funciones. Bien, ambos son subprocesos, pero hay una ligera diferencia. Estos dos, que están en programación estructurada, no están en todos los lenguajes. Por ejemplo, en Java, los procedimientos como tal no existen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cuál va a ser la estructura de base de los procedimientos o de las funciones? Estos subprocesos van a tener un nombre. Perdón. Van a tener un nombre. Este va a ser el nombre del proceso. Vamos a poner aquí también los argumentos. Estos argumentos, ¿qué van a ser? Perdón, argumentos. ¿Qué van a ser estos argumentos? Van a ser los datos necesarios para hacer su trabajo. Entonces, estos argumentos van a ser los datos que requiere este método o este procedimiento, vamos a llamarle método, o este subproceso, para hacer el trabajo.
Bien, este subproceso que tiene, hemos dicho, un nombre y una serie de argumentos, los argumentos van por posición, es decir, tendrán un argumento 1, un argumento 2, un argumento 3, etcétera, separando siempre por comas y con un nombre. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que dependiendo de lo que devuelve, porque este subproceso, después de hacer un trabajo con los datos que se le pasan, ¿de acuerdo?, puede devolver un valor o no. ¿De acuerdo? Entonces, si se devuelve un valor o un dato, pero pueden no devolver nada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es la diferencia entre un procedimiento o un subproceso normal y una función. Fijaos, este es que hace un trabajo, pero no devuelve ningún dato. Este hace un trabajo y va a devolver siempre un valor. Es la única diferencia entre un subproceso y una función. La única, no hay más. Un subproceso normal y corriente no devuelve ningún dato. Es decir, hace un trabajo, lo termina y Santas Pascuas. Una función devuelve un valor. Por lo general, esta función que devuelve un valor, ese valor que devuelve es para decir si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. O un dato que se solicitaba. Por eso, la mayoría de los lenguajes se centran en funciones. Y esto de aquí no existen en la mayoría de los lenguajes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo normal es, si haces un trabajo, devolver un valor de que si lo has hecho bien. O si esa función lo que hace es recuperar un valor, ¿qué es lo que vas a hacer después de recuperarlo? Devolver ese valor. ¿Lo veis todos? ¿Para qué se hacen también funciones? Las funciones se van a hacer para trabajos repetitivos que hacemos a menudo. ¿De acuerdo? Trabajos repetitivos que hacemos a menudo. ¿Lo vemos todos? ¿Sí? Vale. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Vale. Vamos a hacer, o mejor dicho, voy a hacer Vale. Vamos a hacer un algoritmo sencillito que es que pida 3 números y luego diga si están en orden creciente o no. ¿Os acordáis que es un ejemplo que hemos hecho previamente? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Pero vamos a meter una variante. Vamos a validar que el número sea positivo. ¿De acuerdo? Vamos a validar que el número sea positivo. Sí, de los 3. En orden creciente. Vale. Entonces, vamos a indicar que vamos a leer un número. Entonces, hay que definir el número 1, el número 2 y el número 3. ¿Vale? Y vamos a leer este primer número. ¿Lo vemos todos? Vamos a leer el primer número. Entonces sería... perdón. Vale. Y ahora leo el número. ¿Lo vemos todos? Bien. ¿Qué ocurre? Que esto hay que validarlo. ¿Cómo lo validaríamos? Que sea un número positivo. ¿Con un bucle? Con un bucle. Es decir, vamos a meter esto en un bucle. Todo esto, vamos a meterlo en un bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número que hemos leído sea positivo. ¿Vale? Uy, perdón. ¿Qué bucle? ¿Un mientras o un repetir hasta qué? Repetir. Un repetir. ¿Por qué? Porque fijaros que al menos tenemos que hacerlo una vez.
Es decir, repetir, ¿hasta cuándo? Hasta que este número... Va. ¿Hasta qué? Hasta que el número sea ¿qué? Positivo. Mayor que 0, ¿lo veis? Fijaros, ahora, si tuviera que leer el número 2 y el número 3, ¿qué opciones tengo? Repetir esto 3 veces. ¿Lo veis? Repito esto 3 veces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando los números 1, 2 y 3 tengan valor. ¿Lo veis todos? Es decir, copio, pego y cambio. Si voy a hacer esto, copio y pego, tenéis que pensar, si copio y pego, puede ser que requiera un subproceso. ¿Vemos la idea? Ahora, ¿cuál de ¿Por qué no puedes poner un contador? ¿Contador para qué? Para que hasta que el número, por ejemplo, puedes poner hasta que el número 1... Ah, no. Vale. Creía que... Nada, que me he hecho el lío, perdona, me he rayado. No, son 3 variables diferentes y las 3 variables diferentes tienen que tener valor, un dato. Es decir, podría hacer esto perfectamente. Perdón. Puedo hacer esto sin ningún problema. Leo el número 1, leo el número 2 y leo el número 3. Bien, esto es factible si tenemos 3 números. Si tenemos 20, ahí ya la cosa varía. ¿Lo veis todos? ¿Sí? Porque habría que hacer mucho copia y pega. Entonces, si copiáis y pegáis, decís, malo, aquí tengo que hacerlo de otra forma diferente. Opciones que tengo entonces. Hemos dicho, vamos a hacer un subproceso. ¿Para qué? Para que haga este bucle. ¿Lo veis todos? ¿Sí? Ahora, fijaros. Tengo dos opciones. Vamos a quitar el nombre del procedimiento y a ponerle subproceso, que es el que utiliza PSInt. Bien, fijaos. Entonces, este subproceso que voy a hacer para leer un número, ¿devuelve algún valor o no devuelve ningún valor? Sí, devuelve el número o... Los de casa, ¿qué decís? Que aquí está todo el mundo hablando, pero en los de casa no decís nada. Debería devolver la confirmación de si es positivo o no. Debería devolver el número si es positivo. ¿Lo vemos todos? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Un subproceso o una función? Una función. Una función. ¿Lo vemos todos? Bien. Vamos a hacer esto entonces en PSInt. Voy a deshacer esto. Vale. Entonces defino la función. Fijaos que en cuanto escribo función, me pone la plantilla. ¿Lo veis? Le digo, ¿qué variable voy a tener de retorno? ¿Lo veis todos? ¿Qué nombre va a tener mi método? Y después, una lista de argumentos separados por comas. ¿Lo vemos todos? ¿Sí? Ahora, ¿qué variable voy a devolver? El número que he leído, ¿no? Bien, este nombre lo ponéis vosotros y os recomiendo que no sea ninguno de los que tenéis por aquí arriba. Por ejemplo, voy a decidirle que le voy a devolver el número leído. ¿Vale? Ahora, ¿cómo quiero que se llame esta función? El leído. ¿Es leído? Es leído sería si eso devolviera verdadero o falso. Entonces, es leído no me vale. ¿Qué hace esta función? Leer número. Confirmar. Leer un número positivo. Bueno, sí. ¿Lo veis todos? Pues entonces le podría decir leer número positivo. Vale. Y ahora, ¿requiere valores aquí entre medias para poder hacer su trabajo? ¿Requiere aquí entre medias valores algún dato para hacer su trabajo, sí o no? Sí, Sí, venga, ¿cuáles? el número. No, porque fíjate que el número lo devuelves.
El número es lo que estás pidiendo, no es lo que tú ofreces para que hagan su trabajo. ¿Entendemos esa idea? Que sea mayor que 0. Eso es una cosa que va a hacer internamente. Es decir, le estamos diciendo que lea un número positivo. Fijaros, ¿esta función requiere algún dato para poder hacer su trabajo? ¿Perdón? No, ¿por qué? Porque se va a ejecutar todo. ¿Lo veis todos? ¿Sí? Vale. Entonces, lo que va a hacer es este trabajo aquí dentro. Ahora, ¿qué va a devolver? El número leído. ¿Lo veis todos? Pues entonces, este nombre de esta variable es el que voy a tomar aquí dentro. ¿Por qué? Porque este nombre es el que voy a trabajar internamente. Como entero. Vale. Entonces, este número leído, fijaos qué es lo que devuelvo aquí. ¿Lo veis todos? ¿Sí? ¿Lo localizáis? ¿Sí? Vale. Este número leído es el que tengo aquí, es el que leo y es el que pongo en la condición. ¿Qué ocurre aquí después cuando termina el bucle? Pues que el número leído, ¿qué es lo que sé? Que tiene un número mayor que 0. Entonces, dentro de este esquema, ¿lo veis todos? Dentro de este esquema, número leído se declara, se lee, y por último aquí, número leído tiene un valor positivo, segurísimo, no queda otra, porque si no, se queda en bucle, leyendo, 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 hasta que es positivo. ¿Lo vemos todos? ¿Sí? ¿Lo entendemos todos? ¿Los de casa, por favor? Sí. Pero ¿Sí? entonces no se pone nada entre paréntesis después de leer número positivo. No, porque fíjate, aquí le tienes que pasar los parámetros necesarios para que pueda hacer su trabajo. Esto, para hacer su trabajo, ¿qué requiere? Vamos a hacer ahora después otro ejemplo en el que sí que requiera. Vale. ¿Vale? Pero para hacer su trabajo, piensa, ¿qué requiere esta función para leer un número positivo? ¿Requiere algún valor? No, solo leer por teclado el número, ¿no? Efectivamente. ¿Lo veis todos? ¿Sí? Bien. Entonces fijaos que ahora puedo decirle que el número 1, que le voy a asignar lo que me devuelve, leer el número positivo. Y que voy a asignarle al número 2 lo que me devuelve leer número positivo. Y el número 3 le asigno lo mismo, lo que me devuelve el número, leer número positivo. ¿Vale? Voy a escribirlos para que veáis cómo va cambiando los valores. Escribimos el número 1, el número 2 y el número 3. Espérate, esta es la solución. Documentos, programación, tema 2. Vale. Vale. Por favor, os recomendaría que copiarais todo esto tal cual. Venga, me espero. Copiarlo a todo el mundo. Vamos a ir haciéndolo, la depuración paso a paso, en su código. ¿Lo copiamos en pseudocódigo, dices? Sí, por favor. Vale.
¿Le habéis copiado todos? Vamos a hacer una ejecución paso a paso. Entonces, vamos paso a paso. Definimos los números, lo vemos todos. Vamos a pausarlo. Y vamos a mirar aquí el valor de número leído. Perdón, del 1 primero. Fijaos, aquí me he metido ya en la ejecución. Estoy aquí por la ejecución del número 1. ¿El número 1 tiene algún valor? Me dice esto que no, indefinido. Fijaos que si en cambio me pongo con número leído, ¿tiene algún valor todavía? ¿Lo veis? No. Me pongo a ejecutar esto. Continúo ejecutando. A ver, no sé cómo colocar esto. Vale. Avanzo un paso, escribo esto y pido leerlo. Y estoy aquí leyendo. ¿Lo vemos todos? ¿En casa lo veis? Por favor, simularlo, por favor. Venga, ¿lo tenemos? Fijaos, ahora el número leído. Le meto, por ejemplo, un -10. Y le doy a Enter. ¿Qué ha ocurrido con el número leído? Que se le asigna -10. ¿Lo vemos todos? ¿Sí? Se compara y como no era positivo, ¿qué es lo que ocurre? Me lo vuelvo a pedir. ¿Todo el mundo lo ve? Estamos trabajando con esta variable interna de aquí a aquí. ¿Qué vale el número leído? -10. ¿Qué valen número 1, número 2 y número 3? Nada. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía nada. ¿Lo veis todos? ¿Entendéis la idea? ¿Todo el mundo entiende la idea, por favor? Bien. Seguimos ejecutando y decimos, leemos un número. Y meto, por ejemplo, ahora el 6. Continúo la ejecución. Perdón, 6, Enter. Vale. Y digo ahora, número leído, ¿es mayor que 0? Sí, ahora es 6. Con lo cual, avanzo un paso y fijaos que llega a sin función. ¿Sí? ¿Cuánto vale el número leído? 6. ¿Cuánto vale num1? 6. ¿Por qué? Porque se está ejecutando esto. Una vez termina, asigna el valor de número leído, que es una variable, se la asigna a num1, que es otra variable diferente. Se copia el valor. ¿Esa idea la tenemos todos? Estoy yendo muy despacio para que la pillemos todos. ¿Sí? ¿Vemos esa idea? ¿Sí? ¿Por ahí bien? ¿Puedes repetirlo un poco? Sí. Entonces, Lo último. sí, vuelvo a repetir. Fijaos. Tenemos esta función. Esta función, la variable numLeído... Uy, ¿qué he hecho aquí? Vale. Vale. Esta función numLeído se crea al principio de la ejecución y se destruye al final de la función. Se crea y se destruye. ¿Qué ocurre? Que como es una función y las funciones lo que hacen es devolver un valor, que es la idea, ¿qué es lo que hace? Pues la variable que vamos a... Ya la he liado. Aquí. La variable que vamos a devolver... Vale. La variable que vamos a devolver, ¿cuál es? Numleído. Es decir, cuando termine la ejecución esta, deja de existir. Pero antes que deje de existir, como estábamos en esta línea, ¿qué es lo que va a hacer? Copiarse la variable, o el contenido, mejor dicho, de numleído, ¿lo va a copiar dónde? A la variable número 1. Se copia. ¿Sí?
Es decir, cuando termina la ejecución, la variable num leído se crea en memoria, se ejecuta todo esto. Y cuando ha acabado la función, ¿qué es lo que hace? Se devuelve. ¿Y por qué se devuelve? Porque fijaos que está asignado. Entonces, se devuelve el resultado de esta ejecución, se devuelve y se copia al contenido de num1. Y ya num1 el valor que num1, efectivamente. Para posibles funciones que tú hagas en futuro, dentro del mismo código, lo vas a tener ahí sin sí, necesidad de volver a meter. Efectivamente. Entonces, creo que se me ha ido la ventana de evaluación. No sé qué he hecho con ella. Un momento. Ay, que he perdido la ventana. Aquí, vale. Sí. Fijaos ahora, num1, no sé qué he hecho ya. Vale, sí. Perdón que he cortado la ejecución aquí. Algo me ha hecho raro. Sí. Entonces, num1, ¿qué es lo que ha hecho? Se le ha copiado el valor ¿de qué? De num leído que estaba previamente. Cuando ha acabado la ejecución de esta línea y ha acabado la validación de esta función, ¿qué es lo que ha ocurrido? Num leído desaparece de memoria y se destruye. Es decir, las variables de una función son válidas o existen desde el principio hasta el fin. Y una vez se acaba esa función, desaparecen. ¿Entendemos eso? ¿Sí? ¿En caso lo entendemos también? Entonces, ahora, fijaos, comienzo otra vez a ejecutar y me pongo a leer. Estamos ahora mismo con el número 2. ¿Lo veis todos? ¿Sí? ¿Esto lo entendemos todos? Entonces, ahora, num1, ¿qué valor tiene? El 6. Comenzamos con la ejecución y definimos otra vez num leído. Este num leído es diferente de la ejecución anterior. ¿Por qué? Porque se vuelve a crear. Es una variable interna que existe en este ámbito. Cuando se ha ejecutado anteriormente, se ejecutó, hizo su trabajo y terminó. ¿Sí? ¿Entendemos eso? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo estamos con la ejecución esta segunda, con lo cual es una variable nueva con todo nuevo. Avanzamos el paso. Repetimos, dime otro número. Vamos a escribir ahora el 8 o el 9, me da igual. Como es positivo, avanzo y finalizo. Aquí, en este momento de finalizar función, ¿qué es lo que va a ocurrir? Num leído, ¿cuánto vale? Vaya por Dios, que no me está evaluando bien. Bueno, valdría 9. No sé por qué, no me lo está haciendo bien. Vale. Finaliza la función y se asigna. ¿O algo hecho mal? A ver. Vale, sí. Número leído vale 9. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este número leído, que ahora vale 9, ¿qué es lo que va a hacer? Asignarse de esta línea 5, fijaos, que esta ejecución de leer num post, ¿lo veis todos? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Leer num post que estaba aquí, al terminar, ¿qué es lo que ocurre? Que num leído, ¿cuánto vale? 9. ¿Qué va a hacer? Asignarse a num 2, que hasta ese momento no tenía valor. Si intentamos ahora mismo mirar el contenido de num2, no tiene valor. Está indefinido. Después de avanzar un paso, algo está haciendo aquí que no está depurando bien, pero bueno. Doy a Enter, avanzo un paso. Num leído, ¿qué es lo que va a valer? 9. ¿Por qué? Porque se ha asignado la ejecución de esto. Como devuelve un valor, se le asigna a número 2. ¿Lo veis todos? ¿Sí? Y con el siguiente, con número 3, va a hacer lo mismo de lo mismo. Vale, el 8. Vale. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí ahora? Que el número 1 vale 6, para mí, el número 2 vale 9 y el número 3 vale 8. Fijaos que esto simplifica mucho, esto de aquí simplifica mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque antes era este código principal mucho más largo.
y ahora es mucho más corto. ¿Lo veis todos? ¿Entendemos eso? ¿Sí? Entonces, escribir ahora los valores. ¿Entendemos ahora la idea? ¿Sí? Sí, sí. Lo habíamos entendido de antes, pero fijaros. Vamos a tener la idea. Como es una función que devuelve un valor, ¿lo veis todos? ¿Sí? Que devuelve un valor, requiere una función. Si es un proceso que se dedica a hacer cosas, pero no devuelve nada, es un procedimiento. ¿Lo veis todos? Sería un subproceso normal y corriente. ¿Vale? Bien, vamos a hacer una modificación, fijaos. Vale, esto finaliza y se acabó. Bien, vamos a hacer una modificación. Fijaos aquí, estábamos diciendo, oye, dime un número. ¿Lo veis? Pero no sabíamos a qué número se le iba a asignar, si al 1, al 2 o al 3. ¿Lo veis todos? ¿Sí? No sabemos a qué número se le asigna. Íbamos pidiendo números, pero no sabíamos. Entonces, yo quiero modificar esto de aquí. Quiero modificar esto para que en vez de escribir dime un número, pues le diga dime un número para la posición tal. No tengas que ir en orden, que se vaya directamente al orden. ¿Perdón? Que no tengas que ir en orden siguiendo, sino que vayas directamente No, para saber a qué número se le va a asignar, si al 1, al 2 o al 3. ¿Lo veis? Voy a modificar esto que tengo aquí. ¿Lo veis todos? Para yo saber a qué número se le va a asignar, si al 1, al 2 o al 3, o al 4, al 5, al 6, me da igual. Entonces, vamos a volver a plantearlo. Este leer número positivo, ¿requiere algún dato para hacer su trabajo? Los de casa, ¿requiere algún dato para hacer su trabajo, sí o no? Sí, ¿A dónde va a ir, no? ¿Cuál? ¿A qué posición va a ir? ¿Lo veis todos? sí. Entonces, tenemos que pasarle la posición. Tenemos que modificar esto para decirle en qué posición va a ser el número. Fijaos que ahora no coincide. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un parámetro que aquí no tienen. Pues bueno, pues lo modifico. Este va al 1, este va al 2 y este va al 3. Ventaja de esto, porque si lo hago al revés, si esto fuera, por ejemplo, así, le da la vuelta, fijaos que siempre voy a saber en qué posición está. Claro, una cosa, si aquí defino la posición, es para aquí dentro utilizarlo. ¿Lo veis? No paso datos que luego dentro no hagan falta. Venga. Pues por ejemplo voy a modificar ahora y en vez de escribir dime un número, pues voy a decirle dime el número en posición y esto era una coma y la posición. Fijaros que aquí este valor no es un valor a piñón, no tiene variable. ¿Lo veis? ¿Cómo se va a llamar aquí internamente dentro de esta función? Dentro de esta función se va a llamar internamente el 3 en la primera ejecución. ¿Cómo se va a llamar el 3? Posición. Y en esta segunda ejecución, ¿cómo se va a llamar el 2? Que tengo aquí entre paréntesis. Posición. ¿Cómo se va a llamar este 1 en la siguiente ejecución? Posición. Posición. ¿Lo vemos? Es decir, esos valores se copian a la variable posición que estoy marcando por parámetro. ¿Lo veis todos? ¿Sí? Vamos a pasar esto a Java. ¿De acuerdo? Venga, vamos a pasarlo a Java.
me acabo de dar cuenta. Close. ¡Ay! No me está haciendo ninguna gracia. Necesidad ¿no? Close. Aquí, vale. Vale, venga. Un proyecto nuevo. Venga, me espero que lo hayáis creado. Yo, por ejemplo, le voy a quitar los comentarios para trabajar más sencillo. Venga. Una cosa, Agustín, ¿cómo se hace un nuevo proyecto de estos? File, New Project. Ah, Y luego tienes que seleccionar Java with and Java aplicación. vale. ¿Vale? Bien, le dais un nombre como queráis, me da igual. Bien, vamos a igualarlo como estaba previamente. Entonces, hay que definir aquí 3 números. Un número 1, un número 2 y un número 3. Fijaros que no hace falta ponerle nada más. ¿Por qué? Porque la definición como un entero se pone aquí delante. ¿Podemos todos? ¿Sí? Vamos a decirle ahora que al número 1 le vamos a asignar leer un número positivo. Yo, por ejemplo, si me gusta utilizar palabras largas, bueno, y aquí le decimos la posición, un 1, un 2, un 3, ¿vale? Con esto tal cual lo podéis crear automáticamente el método. Ponéis el nombre, ponéis los valores que van a recibir y le decís luego generar. Create method. ¿Vale? ¿Qué nos ha hecho esto? Nos ha creado un método para poder hacer aquí el trabajo correspondiente. ¿Podemos todos? ¿Sí? Venga, intentamos hacer el código. Fijaos que para leer requerimos en la clase scanner. Entonces, acordaos que el escáner podéis hacerlo así. Teclado, new scanner y de aquí system.in. Vale. Como da un fallo, aquí el escáner, le digo añadir importación y se agrega aquí arriba. Cuando veamos objetos y clases vamos a entender esto del escáner por qué se hace así, pero bueno. Bien, una cosa que tenéis que tener en cuenta. A los métodos, cuando se crean de esta forma, se les ponen nombres genéricos. A los enteros, lo más típico es ponerle I, J y K. Fijaos aquí que valor ha dado I. ¿Qué os recomiendo? Que le pongáis un nombre descriptivo. ¿Qué es lo que hacía esto? La posición. Pues ponerle posición o pos o lo que queráis. ¿De acuerdo? Venga, me espero un minutillo o dos para que leáis desde teclado el entero, validéis que es mayor que 0 y después ¿qué vamos a hacer? Devolverlo.
Agustín, ¿lo tenemos que hacer con while? Yo ahí metería un do while en vez de un while. El do while es similar a repetir hasta que. Vale. Pero acordaos que cambia la lógica. Pero no se podría hacer la validación con un if. Tú puedes hacer la validación como te dé la gana. El tema está en que un if, la validación la hace una vez. Y yo quiero que se meta en bucle hasta que te den un valor válido. Un if valida la primera vez, pero la segunda vez ya no. Vale, vale. Espero, ¿lo tenéis ya? Espera el resto de la gente. Agustín, Dime. una pregunta. ¿Por qué hay que cerrar el teclado? A ver, no es necesario, pero es recomendable. Esto tiene que ver con objetos, entonces. A ver, si lo estáis ya medio haciendo, voy a comentar ya mi código que he hecho. Entonces, le digo, voy a devolver un entero. Entonces, fijaos que este int, ¿lo veis todos? Es el equivalente a esto de aquí. Aquí fijaos que le digo cómo se llama la variable y en Java no hace falta decirle cómo se llama la variable. ¿Por qué? Porque la variable la debo declarar aquí y devolver con un return. Entonces, este return, ¿qué es lo que va a hacer? Es el punto de salida de la función. Donde ponga el return es lo que devuelvo. Fijaos que si este return está mal colocado y lo pongo aquí delante, bueno, un momento, voy a hacer una modificación aquí, igual a 0. Vale. Ojo que fijaros que este return num leído no da fallo, lo da aquí después. ¿Por qué? Porque el return es un punto de salida. Si lo ponéis antes de que se ejecute el resto de cosas, esto de aquí detrás no se ejecutará. ¿Lo veis? El return es el punto de salida, donde le indico cómo se llama la variable que voy a devolver.
¿Lo vemos todos? ¿Sí? ¿Lo vemos todos de Agustín, verdad? Dime. una pregunta. ¿No está mal que en un leído sea menor o igual? ¿No sería mayor o igual? No. Fíjate que la condición aquí es al contrario. El repetir hasta que es repetimos hasta que la condición sea verdadera. Aquí repetimos mientras que el número leído es a 0. Es decir, ¿cuándo vamos a salir? Cuando el número leído sea mayor que 0. Claro, por eso el símbolo está mal. No. Si Vuelvo a es repetir. mayor que 0, Espera, por favor, mira. Fíjate, esto es un repetir hasta que, el otro es un repetir mientras. La lógica es al contrario. Lo que hicieron la mayoría de los lenguajes es aprovechar una palabra. ¿Cuál? El while. El while puede ir al principio o al final. ¿De acuerdo? Es decir, la condición mientras, ¿cuándo se hace ese bucle mientras? Mientras que es verdadero. Aquí mientras que repetimos, mientras que esta condición sea falsa. Fíjate que la condición es al contrario. ¿Por qué? Mira, si en vez de repetir hasta que tuvieras que hacer aquí un repetir mientras, ¿cómo sería la lógica esta? Esto está mal porque esta opción no existe. El do while es un repetir mientras. Entonces, la lógica va al contrario, que el repetir hasta que. A ver, ¿puedes poner el código de nuevo? Sí. Mira. El repetir hasta que. No, el de Java, el de es- Java, el de Java. Sí, espérate. Repetir hasta que. Estamos repitiendo hasta que. Hasta que esto se cumpla. Y cuando se cumple, salimos. En cambio, el repetir mientras, que es este caso, lo que tenemos que hacer que es, repetimos mientras que esto sea verdadero. Pues a mí, o sea, tengo el código al contrario y me da bien y pongo el tuyo y me da mal. En plan, si pongo el tuyo y pongo un -3, sí me funciona, pero no, yo lo que quiero es poner números positivos. Espérate, que eso lo quiero ver. Venga, proyecta, por favor. ¿Dónde era para compartir pantalla? Al lado del botón, el que pone abrir bandeja de uso compartido. Vale. Decías, Blas, perdón. ¿Lo ves? ¿Puedes, por favor, maximizar esa letra? La lupa. La lupa, sí. Vale, mira, el problema es que el do lo tienes mal tabulado. Por favor, dale botón derecho y formateo. Vale. De acuerdo. ¿Puedes, por favor, ejecutarlo? Sí. Pero esto lo tengo que hacer en plan sin lupa. Porque si no se me buguea con la lupa. Si yo ahora pongo aquí un 4, en teoría me debería de ir bien, porque es positivo. Sí. ¿Y qué es lo que te dice? En plan, es que tiene que ser mayor, porque mira, si yo pongo mayor aquí y lo ejecuto, yo pongo aquí un 5 y me sigue preguntando, ¿sabes? Pero si pongo Date cuenta, si cuántas veces te lo pregunta. pongo un -3, ¿no? A ver, mira, el error no te lo está dando por eso, te lo está dando por el formato. En vez de poner teclado.nextInt, léelo como un integer. Integer y pasea. .
Next in, no, next line. Ya. Vale, inténtalo ahora, por favor. A ver, ¿qué error te está dando, por favor? Te lo acerco con la lupa. ¿Lo lees? Dice que no encuentra la línea. Es que voy a intentarlo poniendo mayor. ¿Ves? O sea, si pones mayor, sí te deja poner números positivos. Pero sí que sigue metiendo números. Ya, eso es lo único que no... Claro, es que no te lo está haciendo y ¿por qué? Vale, ¿me vas a dejar, por favor, que lo pruebe yo en mi código? A ver, Agustín, a mí ese fallo se me quita cuando quito lo de teclado.close. Con el, no sé, yo creo que el fallo es eso, porque cuando le deja poner es porque no sale del while, entonces claro, pues no llega al este, a ver, pero vamos a ejecutarlo sin el teclado.close. Claro, yo es que juraría que no hace falta... A ver, voy a probarlo yo. Un momento. Dime el número en posición 1, 3. Perfecto. Y a ver, voy a probarlo con el resto de números. El número 2 y el número 3. Posición 2 y posición 3. En posición 1, a ver si le pido un menos 3. Me dice que no. Y el menos 6 tampoco. Y le pido ahora la posición, le digo un 9. Y me está diciendo aquí que el escáner. Sí, pase por el cerrar el teclado. A ver ahora. A ver, 3. Efectivamente, era por el teclado. Tiene que ser una función solo para el teclado y ya vale todo igual. ¿Perdón? Una función solo para el teclado y ya vale todo igual. No sé, pues bueno, si os da fallo quitarlo del teclado.close, miraré por qué da fallo, no lo sé. Bueno, si lo ejecutáis ahora, fijaos que si la posición la paso, ¿es para qué? Para utilizarla aquí. ¿Vemos? ¿Qué ocurre? Puedo utilizar el más para concatenar la salida y decirle que estoy concatenando esta cadena con este número de la posición que lo pasa a cadena. ¿Lo veis todos? Entonces, cuando llega aquí, se pasa ese número a cadena. Concatena por el que tiene aquí un más. Imprimimos toda esa cadena completa. Me tengo que mirar lo del teclado.close. Porque da ese fallo. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Como por ejemplo, podría hacer un método, o perdón, un subproceso. Porque acordaos que los subprocesos no devuelven ningún dato. Era esto que tenemos aquí. No devuelve ningún dato. Entonces, un subproceso que no devuelve ningún dato, en pseudocódigo se va a definir, como subproceso. ¿Vale? Sin variable de retorno, por ejemplo, mostrar menú. Si requiere datos para poder hacer su trabajo, entre medias. Y si no, sin subproceso. Los subprocesos, vuelvo a repetir, no devuelven parámetros. Hacen su trabajo tal cual, no devuelven nada. ¿Cómo se define esto? ¿Cómo se define? Sería el mismo que el que hemos usado. No me he enterado que qué. Que digo que el código que meteríamos dentro de su proceso sería el mismo que hemos metido en función. Pero no devuelve datos. Es decir, ¿cuándo vamos a utilizar un subproceso? Cuando no devuelva ningún valor. Es decir, hace un trabajo que le hemos encomendado y ya está. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo en Java? Efectivamente.
hemos dicho, vamos a utilizar exactamente lo mismo, pero en vez de decir que devuelve algo, que sería esto de aquí devuelve un entero. ¿Qué decimos aquí? Que no devuelve nada. Con la palabra clave, void. Y aquí igual, pasaremos aquí entre medias. Si requiere algún valor para hacer su trabajo, lo pasaremos entre medias. Y si no, no devuelve nada. ¿Lo veis? Aquí igualmente tendremos un punto de salida que lo haremos con la palabra clave return, que no es obligatorio poner, pero es recomendable. ¿De acuerdo? No es obligatorio, pero es recomendable. Este punto de salida, ¿de acuerdo? Debería ir al final, cuando se ha limpiado ya todos los datos y se ha hecho todo el trabajo. Vuelvo a repetir que si no lo ponéis, no hace falta. Tal cual así se lo tragaría. ¿Por qué? Porque no devolvemos nada. La palabra void es no devolvemos nada. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Todos por aquí? ¿Entendemos la idea, por favor? ¿Sí? ¿En casa, por favor? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Vamos, por favor, a intentar hacer ahora de los ejercicios 2, del PDF ejercicios 2 que tenemos. No quería esto, quería esto. Perdón, esto no quería. De ejercicios 2, este de aquí, ejercicios con métodos. Por favor, vamos a hacer la clase calculador. ¿De acuerdo? Esta clase calculador vamos a definir estas funciones. Public static int potencia. Acordaos que es una potencia con base y exponente. Lo dijimos ayer, vamos a ver si lo podemos hacer hoy. Este que cuente las cifras. ¿Acordáis cómo hacemos el contar cifras? Lo pasábamos a positivo y íbamos dividiendo por 10. ¿Os acordáis de esto que era un bucle? ¿Sí? Venga, vamos a intentar esto. Vale, y luego continuaremos con esto de aquí. Con cifras up, potencia y factorial, exprimo, este de Fibonacci no, que es un tostón. ¿De acuerdo? Hasta el ejercicio 4, pero por favor, comenzamos con el 1. ¿De acuerdo? ¿Perdona? Mirad, si vamos a hacerlo en una clase nueva, podéis hacerlo tal cual así. Le decís sobre un proyecto nuevo, me da igual, o sobre este mismo. Bueno, vamos a hacerlo este mismo. Proyecto nuevo. Voy a llamarlo, por ejemplo, ejercicios métodos. La clase la podéis crear aquí directamente como Java Class y le llamamos calculador. De hecho, vamos a hacerlo así para que veáis cómo se puede llamar por separado. Tengo aquí un archivo o una clase, me da igual cómo se llame, pero que fijaos, tiene aquí el public main y otra calculador diferente. Hacemos aquí, por favor, los métodos que os he indicado. El de potencia y el de cuántas cifras. Potencia requiere un bucle, cuenta cifras requiere otro bucle. Venga, intentemos hacerlo, por favor. Para la grabación y os la dejo subir esta noche.